Bien, es el momento entonces para contestar algunas preguntas del público. Eh, Dice, ¿es la música cristiana un medio manipulador para llegar al corazón cuando se la utiliza en una predicación? No debiera ser, no tiene por qué ser, pero a veces es. Eh, Cuidemos de que la música tenga su lugar, su impacto, porque lo tiene y no hay nada en contra de un lindo canto antes de hacer un llamado, por ejemplo. Pero hay algunas cositas que son de estilo de las espiritualidades más emocionalistas, que en lo personal disiento un poco de la práctica. A mí personalmente no veo la necesidad de que cuando alguien esté orando haya musiquita de fondo. Antiguamente se decía que quizás al momento de la oración hace innecesaria la música. Y actualmente vemos muchos predicadores que ahí cuando están llegando al final de su tema ya empieza la musiquita, ¿no? Bueno, la música se puede usar para sensibilizar, para hacer un llamado, pero tratemos de no hacerla simplemente hacer uso de la música eh, para, en fin, con un efecto así emocionalista y lograr algunas decisiones. Ocurre con ese tipo de decisiones así musicales, son de poca duración, porque son emociones superficiales. A mí me llama mucho la atención lo que está pasando. En algunos lugares se usan, la oración del culto se transformó en una oración intercesora. Y la gente hace pedido, los que tienen un pedido especial vienen y demás, y se promete que habrá solución para todo, pasen adelante. Pero todo, sábado tras sábado están pasando las mismas personas por los mismos problemas. Pareciera como que el tema no se resuelve de esa forma. Estamos transformando la adoración y el culto en esos momentos emocionalistas, prometiendo una solución que parece no es muy efectiva. No tiene por qué ser un medio de manipulación, ojalá no lo empleemos en ese sentido, ¿no? Muy bien. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿por qué si hay principios y documentos claros no se cumplen en algunas de nuestras iglesias? Habría que preguntarles a ellos por qué no lo cumplen. Es interesante la capacidad que tenemos de decidir cosas y votar cosas y luego no hacerlas. Pasa incluso a nivel de iglesia local, votamos cosas en la junta y después no las hacemos. Tengamos un poco de cuidado. Hay gente que directamente se opone a aquello que la iglesia ha elaborado. Y eso que los documentos actuales de música o el último documento es muy amplio. No tiene nada de restrictivo ni nada de tan prescriptivo. Son bastante amplios. Y no obstante hay gente que directamente dice nosotros no estamos de acuerdo con el documento de la iglesia. Están pasando cosas, no solo en el ámbito de la música, sino en otros sentidos también. Creo que si como iglesia decidimos cosas, acordamos cosas, sería muy bueno que las hagamos, que las practiquemos. Debo decir, ¿por qué es tan difícil el tema de la música? Porque la música toca los sentimientos y nosotros cuidamos mucho los sentimientos. Yo creo que era Nietzsche decía, Friedrich Nietzsche decía que nosotros perdemos el tiempo a veces tratando de convencer a las personas con argumentos racionales de cosas que ellos aceptaron emocionalmente. Entonces la música es algo que lo aceptamos emocionalmente, nos gusta y después nuestra mente no hay manera de que encuentre un argumento para deshacernos de eso que nos gusta. Trabajamos en términos emocionales en vez de trabajar por principio. Muy bien. En partes especiales cantadas, el autor no es fiel al himno escrito y según se lo conoce de antaño, cambia de tonada a veces en una misma palabra. ¿No es violar derecho de autoría? ¿Qué se debe hacer? Hay que matarlo. No sé. ¿Será alguna variación? Supongo algún arreglo. En realidad se pueden hacer arreglos. Hay muchísimos arreglos sobre himnos que ya existen. Ahora, es verdad que cada vez
se distorsiona más los himnos que existen. Y todo se distorsiona, porque pareciera como que si el solista no hace una innovación, algo novedoso, algo diferente, no tiene gracia. Entonces, tiene que cambiarlo, tiene que ponerle su sello personal, pareciera que esa es la idea, cuando en realidad, si los solistas supieran que la gran mayoría de los que estamos sentados ahí sufrimos cuando nos empiezan a arruinar el himno, que ¿por qué lo están arruinando? Pero bueno, la gente piensa así, ¿no? Las variaciones sobre temas conocidos siempre se han hecho y algunas son muy lindas. Arreglos, por ejemplo, para solista o para coro, algo que fue creado de una manera más simple para un canto congregacional. Todo eso es legítimo. Ahora, cuando ya le hacemos demasiadas modificaciones, yo diría, ¿por qué no hacen otro himno y ya lo hacen totalmente distinto? Bueno, muy bien. Dice, usando la música sensual, romántica, valses, folclore con letras que hacen de Jesús, es aceptado por nuestra iglesia porque hay dos conceptos desiguales en nuestra iglesia. Hace unos meses se presentó totalmente opuesto a los de este seminario. En las 2 FM se pasa música romántica, folclore, vals, bueno, de todo con alabanza a Dios. ¿Es correcto o no? No sé quién presentó el otro seminario. No sé de qué está hablando. Yo diría acá está el cuidado de la utilización de los ritmos o de las músicas seculares. Si por vals se entiende una composición de 3x4, yo diría que en el himnario hay varios que tienen, digamos, el ritmo de vals, que no tiene nada de complicado eso. Ahora, si el vals que se utiliza u otras melodías tipo folclóricas están en armonía con el mensaje de la letra, es una cosa. Ahora sí, cuando escuchamos esa música, por más que le pongamos letra religiosa, hace que nuestra mente, nuestras emociones vayan para otro lado, que no tiene nada que ver con Dios ni con los ambientes sagrados, sería mejor evitar. En todas partes se juega un poco con los estilos autóctonos. Pasa lo mismo en Estados Unidos, hacemos música religiosa pero con ritmos propios de la cultura norteamericana. A veces aceptamos eso, pero no aceptamos algo que se parezca más a ciertos ritmos más autóctonos de estas zonas. Es muy interesante en algunos países, como los países del altiplano, por ejemplo Bolivia o Perú, que hacen algunas músicas, algunas de ellas muy bonitas, con un estilo que suena mucho a la música de esa zona, ¿no? No hay problema con eso, repito, siempre y cuando las personas que participan no hagan una fuerte asociación de esas músicas con temas seculares o ambientes seculares o ideas seculares, en vez de relacionar con aquello que la letra está diciendo. Es muy difícil teorizar sobre algo que uno no está escuchando. A veces podemos exagerar para un lado o para el otro, pero eso serían como los principios generales. Si es una música linda, adecuada, con buena calidad y no nos perturba, no nos lleva la mente para otro lado, puede ser aceptable. Si ocurre lo contrario, tal vez es mejor evitarlo, ¿no? Gracias. Dice la siguiente pregunta. ¿Los diferentes tipos de música tienen efectos diferentes en los cerebros de las personas? Pop, sincopado, bajo en alto volumen. Dios advirtió que Satanás utilizaría la música cristiana como trampa debido a la forma en que es dirigida. ¿Cuáles son esas formas? Bueno, una de las cosas que aparece acá es el tema del volumen del sonido, ¿no? Elena de White habla, y eso que era en la época pre-amplificación, habla de música estruendosa, habla de música ruidosa, habla de confusión. Ese es uno de los criterios, pero es solamente uno de ellos. Debemos cuidar el tema de los volúmenes. Sobre todo, creo que eso quedó claro en las charlas que tuvimos, cómo nosotros debemos dar realce a la letra, al canto, y no hacer que la música tape, por ejemplo, lo otro. No me acuerdo del otro aspecto de la pregunta.
Creo que la pregunta también mencionaba algo de si los distintos aspectos de la música son cantados de forma diferente por distintas personas. En realidad, aunque podemos diferir en cuanto a los gustos, porque cada uno de nosotros tiene sus gustos personales, en realidad la música tiene un efecto semejante sobre todas las personas. Y el ejemplo más claro que les puedo dar es el acompañamiento musical de las películas. Todas las personas miran la película y personas en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa y en otros continentes, y esa película tiene el mismo acompañamiento musical que a todas las personas en todos los continentes les produce el mismo sentimiento, la misma emoción. Quizás nunca se detuvieron a pensar en la música que tienen las películas, pero hagan la prueba de mirar una vez una película sin el sonido. Es lo más aburrido que hay. Les aseguro que no lo aguantarían. Si tuviera solo los diálogos, pero no tuviera nada de todo el acompañamiento musical, nadie aguantaría mirar una película más de 15 minutos. Y esa es una evidencia de la no neutralidad de la música que decía. No neutralidad y que todos captamos de la misma manera las emociones que transmite la música. El cine muestra mucho eso, porque ustedes, por ejemplo, comienza una música y ustedes ya saben para dónde va la película. Si es una película de terror, tiene una determinada música y todo el mundo la entiende. Se han hecho pruebas, no está en el momento para tratar temas científicos, nosotros no somos científicos, pero se han hecho experimentos de música, por ejemplo, los efectos de los disonantes. En todas partes, hasta en los niños, produce un efecto que es semejante. Así que sí es verdad que la música afecta a nuestro cerebro. Bien. Otra pregunta más dice, ¿la letra es lo que importa siempre y cuando no exceda a lo sagrado? No es solo la letra, parece que lo hemos enfatizado mucho. La letra importa, y obviamente tiene que ser una letra adecuada para un cristiano, y si es para la iglesia tiene que ser una letra acorde para el culto para Dios, pero la música también. Creo que esta mañana lo decíamos más o menos claramente. Yo citaba a John McCarthy, que es un autor que está preocupado por el cambio en las letras. Dice que lo más problemático de la música cristiana contemporánea actual es el empobrecimiento de los contenidos teológicos de las letras. Dice, a él le preocupa incluso más que la música. Pero también decíamos que la música es en sí un lenguaje. El documento adventista recalca eso. No es ni espiritual ni moralmente neutra. Es un propio lenguaje. Lo que decíamos es, para que cause el mejor efecto, el lenguaje de la letra y el lenguaje de la música deben armonizar, porque muchas veces colisionan. La letra dice una cosa y la música dice otra. Así es. Bien. ¿Qué tipos de música se deben escuchar dentro y fuera de la iglesia? ¿Se puede escuchar música cristiana con cualquier tipo de ritmos? Jazz, rock, country, rap, etc. Es complicado cuando los criterios son se puede o no se puede. Porque sospecho que el que quiere siempre termina pudiendo. Es muy interesante en mi experiencia en el trabajo en el Brasil, en el norte del Brasil, que los hermanos adventistas en general tienen el criterio de que solo hay que escuchar música cristiana. Y ellos usan ese criterio en todos los ambientes, así sea un cumpleaños, un casamiento, cuando van en el auto, en la casa, ellos prácticamente no conocen la música secular. Les han enseñado así y así lo practican. Allá yo tenía que mostrarles que también hay linda música secular, mostrarles la música clásica, que ellos prácticamente no la conocían, nunca habían escuchado cosas lindas. Hay música linda fuera de lo religioso también, y hay música que no es buena dentro de la música llamada cristiana, obviamente, ¿no? Yo diría, con sentido común nos damos cuenta de que hay música que puede ser diferente para distintos momentos y distintas ocasiones. O sea, no necesitamos toda nuestra vida escuchar la misma música que se usa el sábado para el culto.
podemos escuchar una música diferente. De pronto, aún actividades de la iglesia fuera del templo podrían ser ligeramente diferentes. La música para un campamento puede ser diferente a una música para el culto del sábado. O una música incluso para reuniones de jóvenes o congresos o lo que sea, pueden ser ligeramente diferentes. Y creo que yo, en lo personal, puedo decir que yo escucho músicas que no escucho en la iglesia. Pero ahí tenemos los principios generales de la vida cristiana y que están bien expresados en los documentos adventistas de música de cómo seleccionar la música para fuera de la iglesia, para música para los ambientes seculares, que también hay criterios de selección. Quizás ya se haya mencionado, no sé, pero si alguien se pregunta dónde puede encontrar los documentos de la iglesia, está este librito titulado La Música, que en su primera parte tiene una colección de citas de Elena de White sobre la música, se los recomiendo, y como apéndice al final tiene el documento de la Asociación General y el documento de la División Sudamericana, que son realmente muy buenos para orientarnos en cuanto a la música. Bien. ¿Cómo explicarle a un no cristiano que la música verdadera de Dios debe tener armonía tanto en la letra como en la melodía? El no cristiano, Pablo dice que los que no son cristianos toman la cruz y el evangelio como locura. El no cristiano no puede entender por qué nosotros nos pasamos 2 o 3 horas el sábado de mañana sentados en la iglesia. El no cristiano no puede entender cómo podemos vivir sin emborracharnos y sin ir a los bailes y sin hacer... O sea, ¿cómo explicarle al no cristiano? La única manera es convirtiéndolo. Cuando se convierte, de pronto va a entender todo. Y de pronto también va a entender por qué la música es diferente. Bien. Una pregunta más acá dice, ¿cómo separar el deseo de ser reconocido con la adoración a Dios? Un poco lo charlábamos hoy. Es natural el ser humano desear atraer la atención sobre sí mismo, desear el reconocimiento, la aprobación, la aceptación. Parece que una de las cosas más importantes primero es entender que la verdadera adoración es una consecuencia de la conversión. Y la conversión hace de nosotros personas distintas, no centradas en el yo, en nuestro orgullo, sino en Cristo. Y lo otro es, además de esa experiencia que es personal, cristiana, es entender el propósito del culto. Y creo que intenté, por lo menos esta mañana, y creo que todos estos días, expresar para qué nos reunimos a hacer el culto. Nos reunimos básicamente para, en una relación vertical de respuesta de amor a Dios, adorar al Señor. En segundo lugar, porque queremos ayudarnos los unos a los otros, a crecer en Cristo, a ser mejores, a avanzar en ese proceso de santificación. Y lo hacemos también para ganar a los que todavía no se han entregado al Señor. Cuando uno entiende que el culto tiene esos objetivos, cualquier reconocimiento, lucimiento personal, queda automáticamente de lado, queda descartado. Y esto no es solo válido para los músicos, es válido para cualquier persona que hace algo en la iglesia. Puede ser el predicador, puede ser cualquier otra persona. Queda una sola. Queda una sola pregunta que no sé si van a poder contestarla porque es bastante general. ¿Cómo se hizo la música? Elena de White dice, y lo pueden encontrar en el librito que les mencioné hace un momento, que Dios fue el creador de la música. Así que si quieren saber el origen, Dios creó la música. Y de hecho, antes de que entre el pecado, Dios estableció un coro en el cielo y puso como director de ese coro, lo dice en el libro La Historia de la Redención, a el ángel más capacitado como músico, que era Lucifer. Lamentablemente ese ángel después cayó y desde entonces usa su gran talento musical para el mal. Pero Dios es el autor, el creador de la música. Y dentro de la esfera humana es interesante que ya en el Génesis te encontramos menciones a la música, ¿no? Los primeros capítulos del Génesis.
Bien, pastores, una última por ahí pregunta a manera personal, tal vez, digamos, dentro de los grupos etarios que más están expuestos a lo que es la música contemporánea que usted mencionaba, son, digamos, los más jóvenes, ¿no? ¿Qué consejos se le puede dar a ese joven que de manera honesta está tratando de buscar realmente principios claros y correctos acerca de la adoración? Yo le diría, lea su Biblia todos los días con oración, busca al Señor, busca al Señor. Jóvenes, adultos, viejos, todos necesitamos buscar más a Dios. Consagrarnos a Dios cada mañana, y la Biblia dice que si nos consagramos a Él vamos a saber que el que quiera hacer mi voluntad sabrá que esto es de Dios, dijo Jesús. Así que realmente busque al Señor de todo corazón y Dios le va a mostrar cuál es el camino a seguir y le va a ayudar a poder ser fiel. Hay gente que ha cambiado sus gustos musicales sin hacer ningún curso, sin participar de ningún seminario, nada. Simplemente se entregó al Señor, se convirtió y solo se dio cuenta que había cosas que tenía que dejar. Percibió claramente que esta música no estaba de acuerdo con su nueva experiencia, que tenía que ver con su vieja vida y solitos fueron acomodando. Y hay otros que están 20, 30 años en la iglesia y todavía no logran hacerlo, ¿no? Quizá pasa por una experiencia espiritual. Ahora, más allá del aspecto espiritual, que me parece que es básico y es fundamental, ¿por qué no también acercarnos a las muchas orientaciones que tenemos sobre lo que significa adorar a Dios? Acercarnos a lo que la Biblia dice, como decía el pastor Carlos, leer la Biblia. Leer a Elena de White, tiene muchas cosas para decirnos. Y si queremos, tenemos buenos autores también que han escrito cosas interesantes sobre esta temática. Tenemos otros por ahí que son un poco polémicos, algunos están un poco desorientados, o no sé, o de alguna manera tratan de introducir la idea de que la música secular es lo mismo, que está todo bien, que tenemos que usar música de afuera. Pero, en fin, nada mejor que dejarse guiar por el Espíritu de Dios y por los principios que Dios ha revelado. Y otra cosa importante para los jóvenes es conocer la buena música. Nosotros no podemos gustar de lo que no conocemos. Me acuerdo de un estudiante de teología, vino una vez, un chico de una extracción muy humilde. Me decía, pastor, tomó música sacra, estaba maravillado. Dice, ¿dónde se puede conseguir esto de Juan Sebastián Bach? Es una cosa maravillosa. Dice, pastor, yo en mi vida solo escuché cumbia. Dice, en mi casa, en mi barrio, lo único que conocía. ¿Qué culpa tenía ese chico? No conocía otra cosa. Ahora, qué maravillados quedan cuando de pronto conocen que hay otra cosa. Así como entramos a la iglesia nos damos cuenta que se puede comer otras cosas, se puede vestir de otra manera, se puede recrearse de otra manera y ser felices. ¿Por qué no conocer buena música? Conocer un poco más. Finalmente, gustamos de lo que conocemos. Hay gente que gusta de mala música porque es la única que conoce. Y sería muy bueno tener esa posibilidad de interiorizarnos en las muchas cosas buenas que todavía existen. Muy bien. Les damos un agradecimiento a los pastores que se han dado el tiempo para contestar estas preguntas y bueno, esperamos desde ya que el Señor los pueda seguir usando al ministerio que los ha llamado. Vamos a ir concluyendo entonces, cantamos algo y después hacemos la oración final para cerrar el programa.